noches, bienvenidos a otro programa de Webbing. Yo soy Antonio Oño y vamos a conversar hoy día con Sergio Nobel. Él está en Santiago de Chile, él es chileno, es un especialista en experiencia de usuario, es diseñador de profesión, también algo de eso le vamos a preguntar. Y con él vamos a conversar sobre una metodología que cada vez la estamos escuchando más en los círculos de desarrollo web, que es Lean UX, ¿no? Habíamos escuchado hablar de experiencia de usuario, UX, habíamos escuchado también de las técnicas Lean, sobre todo del lado de la programación, pero ahora vamos a ver cómo se combinan, qué cosa es Lean UX, ¿no? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Antonio? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Disculpa por algunos pequeños problemas técnicos que hubieron, pero ya estamos listos para comenzar entonces. Lo primero que quería preguntarte es eso. A diferencia de muchas otras personas, tú has estudiado una carrera que es directamente diseño, digamos. Cuéntanos un poquito eso. Sí, o sea, al menos como se enseña acá en Chile, Ujú, tiene dos grandes corrientes del diseño que son gráfico e industrial, ujú. y que siento que están un poquito desactualizadas con cómo se está moviendo el mundo. Ujú. Y lo que termina pasando es que son los diseñadores gráficos los que terminan agarrando por algún lado el tema de la web. Ajá. Y de ahí comenzó un cierto viraje hacia la experiencia de usuario que tiene que ver un poco con empezar a preocuparse de cuáles son los factores que inciden en un No diseño. escucho. Usualmente el diseño gráfico se aborda desde un punto de vista un poco más comunicacional, y en la web pasa esto de que no solamente está el tema comunicacional, sino que también está muy fuerte el tema del uso y de Ujú. la función, que son cosas que tienen que un poco ver con el diseño industrial, y más encima la plataforma es totalmente distinta. Exacto. Entonces, tu carrera es una carrera universitaria, digamos, de 3 años, 5 años. Es una carrera donde ven ambas cosas, diseño industrial y diseño gráfico, digamos, lo que estudiaste tú. No, o sea, No. específicamente estudié diseño gráfico, Ok. pero hay otras carreras, claro, que enseñan un diseño un poco más integral. No quise tomar esa opción porque, en el fondo, el diseño industrial te Ujú, añade, claro, una gran cantidad de enfoque en materiales, ujú. en objetos, y a mí me interesaba muchísimo más el tema gráfico en Ujú. general, de comunicación de marca, y también el tema de digital, que en ese Excelente. momento se estaba recién estaban recién empezando a tomar fuerza. Perfecto, perfecto, qué bueno, qué bueno. Sí, porque también yo conozco de varias otras conversaciones que hemos tenido antes, tú has estado de hecho acá en Perú hace poco, hemos estado nosotros también en Chile varias veces, que incluso ahora has tenido la suerte de poder ayudar a que, digamos, las nuevas generaciones, sobre todo de un instituto ya muy conocido que es el INACAP, ¿no? Me parece, Ujú. tengan una currícula como la que de repente tú hubieras querido tener. Sí, y que responde un poco a las necesidades de este mundo que todavía está un poquito lejos de la academia, encuentro yo. Es Ujú. un mundo de demasiada vanguardia, y de hecho, al elaborar esta malla curricular para el INACAP, pasaba muchas veces que nos pedían bibliografía en español y no existe. Claro, No existe porque los libros, la mayoría están solamente en digital y están saliendo hace muy poco, o los que están impresos no se han traducido todavía porque salieron, no sé, el año pasado o hace claro, 2 años atrás. Y claro. que en tiempo de la web es un montón, pero recién está empezando a incorporarse a circuitos un poco más académicos, y a tomarse no solamente el diseño web, Ujú. sino que la programación front y la experiencia de usuario se están empezando a tomar un poco más como disciplinas profesionales, que al Claro. final lo son, pero quienes hemos estado metiéndonos en esto hemos tenido que armarnos el currículo y la estructura de contenidos, un poco con lo que uno va encontrando en el Sí, camino. y es cierto, porque incluso por el lado del backend, digamos, no existe todavía una carrera de ingeniería de web, digamos, ¿no? Uno estudia ingeniería informática, ingeniería de sistemas y el contenido de web propiamente es muy poco, ¿no? Ok, ahora, tú manejas entonces desde temas de diseño gráfico hasta temas de front-end, de tecnologías web, es decir, HTML5, CSS, ese tipo de cosas, pasando por el diseño de experiencias, ¿no es cierto? Que ya tiene que ver mucho más con la interacción entre el usuario y la computadora. Todo ese tema lo ves tú. Sí, en realidad son varias capas. Ujú. Yo veo el proceso cronológicamente ocurrió un poco al revés. O sea, partí con la Ya, gráfica, seguí con la web y terminé la experiencia usuario, pero
pero desde el punto de vista de cómo funciona, en realidad es la experiencia de usuario Debería ir primero. la que tiene la vista panorámica, exacto, sobre todo, Ujú, y eso ya puede ser bajado a aplicaciones un poco más específicas, que tienen que ver con la programación frontend, tienen que ver con el diseño web, pero finalmente el diseñador de experiencia de usuario es alguien que está coordinando un poco a estas otras personas. ujú. Si tiene los conocimientos para hacerlo él mismo, puede resultar, pero este trabajo también se hace mucho en equipo e inevitablemente uno se termina apoyando en otras personas que pueden tener una labor un poco más ejecutiva. Eso es muy cierto y es un punto que ya, sobre todo Germán, que ahora no está acá con nosotros, que hace lo mismo que tú, se dedica mucho a la experiencia de usuario y esas cosas. Ya se conversaba antes acá en el programa que es bien difícil que alguien que solamente sepa de diseño gráfico, solo sepa de píxeles, digamos, pueda construir una buena interfaz web sin conocer las tecnologías, ¿no es cierto? Pero lo que dices tú también creo que hay que rescatarlo mucho, que se trata de trabajar en equipo, de colaborar y de aportar, ¿no es cierto?, en los distintos roles. Es que es una disciplina muy holística Ujú, porque al final, una vez que te empiezas a preocupar de los elementos que influyen en la experiencia de usuario, ya ujú, sea de una aplicación móvil, de un cajero automático de banco, incluso de una herramienta manual, ujú, son demasiados los elementos que influyen. Entonces hay algunos elementos que son más de plataforma técnica, más ingenieriles, de performance. Hay otros que son más comunicativos, de marketing, gráfico. O ujú. sea, son demasiadas las disciplinas que inciden. De La acuerdo. gracia del diseñador de experiencia de usuario es que tiene que ser capaz de, no necesariamente hacerlo todo, Ujú, que es el llamado diseñador unicornio, que no existe, sino que tiene que ser capaz de conversar y articular cada una de estas áreas y poder integrarlas y asegurarse que la experiencia global sea única. Y creo que es exacto. algo que cualquiera puede comprobar cuando se enfrenta a un sitio web que quizás puede estar muy bonito, muy bien diseñado, con mucha usabilidad, pero si el sitio está lento, la Ujú, experiencia se ve mermada y muchas veces la lentitud ni siquiera tiene que ver con cómo se programó la página, sino que simplemente yo tengo una mala conexión. Y el hecho de que yo sí, tenga sí, una es mala posible. conexión afecta mi experiencia. Y eso es parte de lo que uno como diseñador de experiencia de usuario tiene que ser capaz de gestionar, es que hay un montón de terreno que es muy impredecible y que realmente no lo podemos controlar Ujú. y no podemos asegurar que las cosas sucedan exactamente como uno las tiene planeadas. Lamentablemente es algo a lo que se mal acostumbró la gente diseñando para Ujú. computadores de escritorio que no se mueven. Entonces ahora la Claro, que no tecnología tienen móvil nos estas piezas obligó, móviles, ¿no? O que no tienen estas idas exactamente. y vueltas entre la máquina y el servidor con internet de por medio, ¿no? Es que Pero, los dispositivos móviles como que obligaron un poco ujú, a hacernos entender que en realidad la tecnología y las condiciones en las cuales uno usa los ujú, dispositivos y las ya, aplicaciones pueden ser muy distintos. O sea, yo puedo estar usando la aplicación móvil en la noche borracho tratando de encontrar las llaves para es entrar a mi cierto. casa, o puedo estarlo ocupando sentado con luz natural, descansado y cómodo. Entonces, esa parte uno no la puede controlar y tiene que aprender a diseñar y a Ujú. gestionar con esos limitantes. No, pero es súper importante la aclaración que haces, porque en ese sentido el rol de la persona que ve experiencia de usuario es como un rol integrador, porque vas a tener que identificar problemas que ya estén lejos quizá de tu expertise, pero que con los que efectivamente, como dices tú, te tienes que enfrentar como temas de conectividad de redes o distintos otros temas que uno pensaría que no tienen que ver, pero tienes razón, pueden tener mucho que ver, ¿no es cierto? Sí, de hecho me ocurrió con un proyecto que estoy haciendo para un banco chileno, Ujú, que es una plataforma de video banking, que en el fondo es una terminal similar a un cajero automático de la cual uno puede hablar con un ejecutivo y realizar por operaciones. video, o sea, como una videollamada. Claro, y tiene una pantalla táctil interactiva. Entonces, Ah, mira, interesante. efectivamente, o sea, la primera cosa a la cual uno se empieza a fijar es el tamaño de la pantalla y qué es lo que puede pasar adentro de ella, pero luego te empiezas a fijar que la altura a la cual está el dispositivo, la altura a la cual la persona se enfrenta a la pantalla, Ujú. tiene influencia, el lugar en la sucursal donde está ubicado también tiene una influencia, y todas esas cosas pueden llegar a afectar la experiencia de usuario. Entonces, Y uno seguro que como, sí, como en Chile hay muchos descendientes de Alemania, pero si estuvieras en Alemania seguro tienes que ponerlo más arriba seguramente, ¿no? Claro, claro, de hecho, por ejemplo, yo soy alto y la terminal a mí me queda excelente, pero a alguien ya de metro 60, Sí, metro 70,
ya si hay ciertas cosas que se le escapan. Y ese tipo de factores uno tiene que tiene que saber controlarlos en la medida de lo posible. Y es parte, yo creo que, de la labor del líder de experiencia de usuario es ver qué tantos de estos elementos están efectivamente bajo su control y que Perfecto. puede hacer algo por ello. Ha quedado súper claro. Ahora vámonos al tema central, porque se nos ha ido un poco el tiempo conversando de estos temas que son súper interesantes. Pero cuéntanos, tú has terminado trabajando en Continuum, que es una de las consultoras Sí. más conocidas de Chile, especialistas en Ruby on Rails. Y el resto del equipo son programadores, pero tú te estás encargando ahora de una función muy importante que es esta metodología que llamamos Lean UX, por la cual tú vas a ser el primero en tener contacto con los clientes y, como decimos acá, aterrizar, digamos, todo el proyecto, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, eso salió un poco de la necesidad, la verdad, eh, porque sí, estuvo la necesidad de empezar a levantar requerimientos y empezar a Ujú, organizar los proyectos de manera de que pudiéramos, en primer lugar, estimarlos de manera más correcta, ujú, que es lo que siempre pasa. Uno estima que un proyecto va a durar 3 meses, en realidad dura 6 o 7, y esos 6 o 7 meses de trabajo ni siquiera uno sabe si están valiendo la pena. Entonces, Lean UX es la mezcla de dos corrientes de pensamiento, o dos técnicas, como se las quiera ver. Una ujú, tiene que ver con el movimiento de Lean Startup, ujú, y que a su vez está derivado de la metodología Lean que usa Toyota para desarrollar, y que tiene que ver con hacer lo mínimo posible y hacer lo mínimo posible cuando se vaya requiriendo. Entonces, ujú, se trata un poco de ir validando y ir construyendo lo mínimo necesario para asegurarse que los factores que están incidiendo en un proyecto tienen algún sustento, y que lo que vamos a desarrollar y aquello en lo que vamos a invertir plata tiene razón de ser. Entonces, esa fase es muy conceptual, no tiene nada que ver con lo gráfico todavía, pero ujú. sí senta las bases de lo que va a venir después, porque te permite determinar hasta dónde llega el producto y qué tan extenso o limitado va a ser en función de que agregue valor. Y finalmente eso es una de las cosas centrales de las que uno se preocupa en el Lean UX, que es que todo lo que está pasando agregue valor al usuario final. Tuviste una charla acá en Perú, en la UPC, hace algunos meses sobre ese tema justamente, y explicabas que lo hacías con un artefacto que es el empleo de mini entregables, ¿no es cierto? Creo que era un punto clave en esta metodología que tú aplicabas. Sí, sí, los mini entregables tienen que ver con ir documentando de manera liviana las etapas del proceso. Y acá en el fondo esto es un intermedio entre lo que pasa con la metodología tradicional de casos de uso, donde la documentación pesa 150 kilos y son millones, millones de páginas. Y va a tomar mucho Y tiempo, digamos, en hacerse también, ¿no? Exacto, y que finalmente Claro. nadie lee tampoco. Y la Ujú, metodología, y el otro extremo, que es la metodología ágil, que en el fondo habla de que todo se documenta a sí mismo y que todo se autoexplica. ujú, Y la verdad es que para producir código está muy bien, pero cuando se trata de ver cosas que son mucho más intangibles, como una propuesta de valor ujú, o los factores que inciden en la experiencia de usuario, hay ciertos acuerdos que van saliendo en el camino y que es necesario documentarlos. Entonces, ujú, estos mini entregables son 4 documentos. ujú, Uno tiene que ver con documentar todo esto que estamos hablando de la propuesta de valor, de quién es el usuario, de por qué creemos que al usuario se le va a agregar algún tipo de valor, se le va a mejorar en algo su vida, y cuáles son las hipótesis que se quieren validar. Y el ujú, segundo documento tiene que ver con arquitectura de información, con poder documentar la estructura de contenido y cuál ujú, va a ser la funcionalidad que va a tener la herramienta o el sistema. Y ya una tercera fase ya viene a ser ya mockups o ujú. wireframes, que es empezar a documentar la interacción visual y cómo, O sea, cómo bocetos de las el usuario. pantallas. Ujú, Sí, sí, que van, al principio parten muy, muy, muy vagos, muy de ujú, alto nivel, con un plumón en una pizarra. De ujú. hecho, yo encuentro que es una de las mejores herramientas para trabajar. Y luego ya se va pasando a algo un poco más maduro, con más detalle. Ok. Pero finalmente el objetivo de esa fase no es preocuparse de la gráfica todavía, sino que en realidad es ver que el sistema sea usable. Ujú. Puedes tener algo que es súper feo, pero va a ser usable, se va a entender, y ya eso por sí solo hace avanzar un montón. De Y, acuerdo. y la parte final, que es la parte que usualmente el diseñador gráfico hace primero, tiene Ujú. que ver con el look and feel, y ahí entra todo el concepto de comunicación de marca, texturas, colores, paletas, tipografías, etc. Lo Y bueno en es el que fondo cuando... se Sí, trata un poco como de reordenar esto, ujú.
porque usualmente, como te digo, para los diseñadores gráficos, es la gráfica la que tira el carro, y en realidad tiene que Claro, ser al revés, claro, está al es el revés. producto, el contenido lo que tira el carro y la gráfica lo sigue. Mira, te cuento que nos ha ganado el tiempo, creo que nos pusimos a conversar mucho sobre lo que era la experiencia de usuario al comienzo, pero creo que era importante también para que se entienda. Creo que ha quedado súper Sí, sí. claro ¿cómo se llama? Que esto efectivamente no va por el lado de diseñar, sino por el lado de preocuparse por todos aquellos pequeños detalles que el usuario final va a ver y con lo que va a interactuar, ¿no es cierto? Pero un solo punto antes de cerrar, que es que todo este proceso ocurre previo a la programación, a la codificación en HTML. Normalmente en los proyectos que tú has hecho, ¿cuánto dura este proceso, por ejemplo? Es que hemos tenido que ser flexibles porque muchas veces empezar a construir el HTML final es la mejor manera de prototipar. Y al ¿Ya? final, toda esta metodología tiene que ver mucho con prototipar. Ujú. Prototipar lo más barato posible. Y en para algunos sistemas conviene empezar a hacer la estructura web rápida, sencilla, fácil, usando Bootstrap o Ujú. alguna plantilla. Porque eso te permite más rápido tener algo que sirva para testearlo y ver cómo está funcionando. Entonces, en ciertos casos, o sea, en general estos procesos suelen tardar entre 4 a 6 o 7 semanas, dependiendo de la Del web. envergadura del proyecto. Y la fase de desarrollo, especialmente del lado del HTML, se integra antes o después dependiendo del tipo de proyecto que sea. Entonces hay Bueno, proyectos donde tiene sentido empezar a prototipar con HTML ujú. incluso desde la primera fase. Y eso lo vuelve muy ágil, sin dejar de lado obviamente el tema de ir documentando todos los acuerdos que van Entonces, saliendo. cerramos con la idea de que esto es, digamos, como el complemento ideal a la gente que ya está usando metodologías ágiles o la gente que está construyendo productos para startups, en general Sí. para corporaciones también, pero digamos es como el eslabón perdido. Sergio, yo voy a tener que invitarte a otro programa adicional para poder cerrar la idea. Sí. Nos confirmo que hay cosas por Twitter ahí que a la gente le ha gustado mucho, pero se nos acabó el tiempo. Te agradecemos bastante. Lo que sí vamos a invitar es, justamente hay un blog post en el blog de Continuum, ¿no es cierto? Que es Sí, continuum con sí. w.cl, Punto que CL. justamente está la charla, los slides de la charla que tú diste acerca de este tema que es Lean UX. Te agradecemos bastante y nos Exacto. vemos pronto. No, encantado, Antonio. Muchas Ojalá gracias. que Nos la estamos siguiente viendo ahí estés en acá en el otra. estudio, que va a ser prontito porque tú vienes a Perú Esperemos. como en un mes, ¿no? Sí, en agosto ya estoy allá, instalado. Perfecto. Un abrazo. Muchas gracias de Ya, pues un nuevo. abrazo grande también. Nos vemos. Listo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Bueno, chao. el tiempo nos ganó, pero nos vemos entonces la siguiente semana en Webbing. Esperemos que Germán esté por acá y hasta pronto.